continuar este diálogo con la participación y mensaje del maestro Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Maestro, por favor, adelante. Buenas tardes. Agradezco a la Comisión de Puntos Constitucionales por la invitación a estos diálogos nacionales para la reforma del Poder Judicial y saludo a las personas participantes. Es muy importante para los trabajadores que tengo el honor de representar ser escuchados. Lo que aquí se diga, espero se tome en cuenta para contribuir en la posible reforma del Poder Judicial de la Federación a la altura de lo que la sociedad mexicana espera. Mi participación será bajo las ópticas como representante de los trabajadores y como servidor público, ambas con el ánimo de fortalecer y mejorar el Poder Judicial de la Federación, pero ponderando sobre todo la división de poderes. Tenemos un Poder Judicial de la Federación que salvaguarda el respeto al orden constitucional, vigente del cumplimiento de las normas de carácter general, los tratados internacionales y que los actos de autoridades administrativas se ajusten a la Constitución. Tenemos una institución que cuenta con las atribuciones necesarias para impartir justicia de manera cumplida y mantener el equilibrio entre los demás poderes, pero con recursos ilimitados para ello. El Poder Judicial de la Federación es un importante generador de seguridad jurídica, de procedimientos legales, jurídicamente apegados al Estado de Derecho dentro del sistema político nacional. Sin embargo, también hay que decir, tenemos un Poder Judicial de la Federación obeso en normatividad, sobreregulado debido a la facultad delegada al Consejo de la Judicatura Federal, que deriva en circulares y acuerdos que incluso van a contrapelo de las leyes aplicables, pero raquítico en infraestructura y plantillas suficientes de personal. En el Poder Judicial de la Federación es juez y parte en los procedimientos de cese de las personas trabajadoras. Retrasan y omiten o retardan el trámite a las denuncias en contra de los titulares sobre acoso sexual y laboral, que protege a jueces y magistrados que no respetan las jornadas laborales y que no establece piso parejo en las relaciones burocráticas, que no salvaguardan la progresividad de los derechos humanos de las personas servidoras públicas. Contamos con un Poder Judicial de la Federación que paraliza la progresividad de los salarios de categorías de secretarios y actuarios. En ese contexto, celebramos se nos incluya y escuche a la base trabajadora en el proceso transformador, cuyo objetivo es conseguir la mejor reforma judicial posible. ¿Qué Poder Judicial de la Federación queremos? Queremos un Poder Judicial de la Federación que cuente con el presupuesto necesario para impartir justicia de manera cumplida y pronta, manteniendo el equilibrio entre los demás poderes con visión humanista en favor de los que acuden en busca de justicia. Requerimos un Poder Judicial en el que para ser nombrados o electos jueces y magistrados se respete el marco constitucional, que no se soslaye los años y años de experiencia, la alta especialización, profesionalización y estudio, y se respete efectivamente la carrera judicial. En ese tenor, proponemos que para ocupar los cargos de jueces y magistrados deban ser considerados primordialmente el personal de carrera judicial, los secretarios de tribunal y de juzgado, que cuenten por lo menos con 5 años de experiencia profesional. Y en ese contexto, parafraseo al señor consejero maestro Bernardo Batis Vázquez: no cualquiera puede ser juez. Es importante
Es importante que el Poder Judicial continúe comprometido con quienes tocan las puertas de los órganos jurisdiccionales, ávidos de ser escuchados ante una injusticia. Debemos de estar siempre ajenos a toda clase de influencias externas que pudieran afectar la autonomía en las decisiones jurisdiccionales. Es de suma importancia que en el órgano de administración y el Tribunal de Disciplina Judicial se escuche a un representante del sindicato mayoritario, a fin de que las decisiones que se tomen sean democráticas con perspectiva de género, en las que se aplique el control de convencionalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia. Merecemos un Poder Judicial de la Federación sin dificultades técnicas, con incentivos al personal que colabora en los órganos jurisdiccionales, en el que se respete la paridad de género y se combata con efectividad el nepotismo. El Poder Judicial que buscamos debe respetar el salario de los trabajadores, las prestaciones previstas en las condiciones generales de trabajo. Se trate con dignidad a las personas servidoras públicas dentro del marco de los derechos humanos, para ser congruente con la justicia que se imparte al exterior y que garantiza los derechos humanos de los habitantes de nuestra gran nación. Quiero finalizar diciendo que estoy orgulloso de formar parte de esta noble institución. Les invito a que enfrentemos juntos el reto de seguir construyendo una mejor justicia para los mexicanos. Tenemos la vocación de hacerlo y esto nos identifica. Muchas gracias. Muchas gracias. Víctor Flores Nicolás es secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, sección 2 en Toluca. Es especialista en Derecho de Amparo y Litigio Estratégico y ha implementado cambios en la representación sindical, defendiendo siempre los derechos humanos sindicales. Adelante, maestro. Muchas gracias a todos. Gracias a la Cámara de Diputados por esta invitación. Yo vengo en representación de los trabajadores que me eligieron en la sección que yo ocupo. Es importante que ustedes sepan que la opinión que voy a brindar acá va desde la perspectiva laboral. Considero que no podemos ocupar más tiempo, porque es muy breve, con otros temas. Sin embargo, sí quiero tomar en cuenta que existe una propuesta, una iniciativa para reintegrar la conformación del Poder Judicial de la Federación. Y hay que tomar en consideración muchos aspectos. El actual Consejo de la Judicatura Federal sí requiere una modificación. En primera, porque no puede estar en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en manos de una sola persona y el Consejo también. Creo que son cosas muy independientes. Ese poder en manos de una sola persona afecta los derechos laborales de los trabajadores. Los trabajadores, sobre todo las mujeres, padecen de que no se respete la igualdad de género. A las mujeres no se les da un tratamiento igual que a los hombres. En el Consejo de la Judicatura Federal existen infinidad de demandas y de quejas por acoso sexual, por acoso laboral, por pago de horas extras que no son cubiertas. Existen jornadas de trabajo de 12, 14, 16 y más horas diarias que no son cubiertas tampoco. No se respeta la integridad de los trabajadores. Es por ello que propongo
que en el Consejo de la Judicatura, así como en el Tribunal de Disciplina Judicial, se integren representantes de los trabajadores que provengan del sindicato, para que exista un contrapeso dentro del nuevo órgano de administración judicial y en el Tribunal de Justicia de Disciplina Judicial. Es necesario que existan representantes de trabajadores en esos nuevos organismos que se proponen para el caso de que se apruebe la reforma. Algo muy importante también es que se acote las facultades del Consejo de la Judicatura, porque ellos legislan en materia laboral, y esto creo que no es adecuado. Las facultades de un Consejo de la Judicatura son administración, vigilancia y disciplina. Sin embargo, ellos emiten acuerdos en donde regulan nuestras relaciones laborales, en donde ellos han previsto el cese de los trabajadores fast track. En 20 días cesan a un trabajador, y eso inhibe que un trabajador pueda levantar la voz en contra de un titular. Eso inhibe que un trabajador pueda pedir justicia al interior de los órganos administrativos en el Consejo de la Judicatura, puesto que si promueven una queja, de inmediato el titular lo cesa. Les inicia un procedimiento de cese que no tarda ni 20 días. Y este acuerdo que emitió el Consejo de la Judicatura va en contra de la ley burocrática. La ley burocrática establece un procedimiento en donde los trabajadores son citados por el titular a una audiencia para que ofrezca sus pruebas y se defienda, y se levanta un acta administrativa. El titular hasta ahí debe de cumplir con su función. Sin embargo, y remitir esa acta administrativa a la Comisión de Conflictos Laborales, para que sea esta comisión la que determine si procede o no el cese de un trabajador. Así lo estableció el Congreso de la Unión en la ley burocrática. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura emitió un acuerdo en donde se brinca todo este procedimiento y le dio facultades omnipotentes a los titulares para que ellos mismos den el derecho de audiencia al trabajador y en esa audiencia puedan emitir la resolución de cese. Eso es en menos de 20 días. Desgraciadamente, el Consejo de la Judicatura legisla en materia laboral, y esta es una de las propuestas, que se acote ese tipo de facultades para que solamente sean facultades en materia administrativa. Por último, quiero que sepan que el Poder Judicial sí requiere de una carrera judicial, que se respete, para que nosotros continuemos laborando y aspiremos con carrera judicial toda la base trabajadora a ser jueces, a ser magistrados. Además, recojo las propuestas del presidente de la República, la oferta de la presidenta electa, de los legisladores. Hoy escuché al senador Monreal, al diputado Mier, diciendo que no se van a afectar los derechos laborales. Pido que entonces les tomamos la palabra aquí en este foro y que en el 10º transitorio se amplíe y se garanticen las condiciones generales del trabajo. Eso es muy importante para la tranquilidad de los trabajadores y para que sigamos sirviendo a la nación con la imparcialidad que se merece. Por los derechos de los trabajadores vamos a seguir luchando. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quien habrá de hacer uso de la voz como el primer ponente en este encuentro. Muchísimas gracias.
Buenas tardes. Saludo respetuosamente a los miembros del Presidium, especialmente a la gobernadora constitucional del Estado de México, maestra Delfina Gómez Álvarez. Igualmente agradezco a esta soberanía la oportunidad de participar en estos diálogos y particularmente al diputado federal César Agustín Hernández Pérez por su invaluable apoyo en los temas que atañen a los trabajadores que represento. Inicio con el tema de austeridad. El Poder Judicial de la Federación debe contar con autonomía presupuestaria. Sin embargo, la Cámara de Diputados es la instancia que fija los recursos que dispondrá en el año. Entre 2000 y 2023, solo en una ocasión, me refiero al año 2013, la Cámara de Diputados ha respetado la solicitud presupuestal del Poder Judicial de la Federación en su conjunto. En ese periodo, los legisladores autorizaron en promedio 10.2% menos de lo solicitado. Al hablar del presupuesto, es inminente referir a la austeridad con la que se manejan los recursos del Poder Judicial de la Federación. En el sentido, o en el entendido, que la austeridad no es sinónimo de inoperancia. Para sostener lo anterior, refiero a dos reformas del sistema jurídico mexicano inmediatas, la penal y la laboral. Por citar un ejemplo, los centros de justicia penal, salvo los casos excepcionales de la Ciudad de México, Estado de México y Guanajuato, en las demás entidades solo se cuenta con un solo notificador, lo que impide que estos servidores públicos disfruten de sus días de asueto y, en el peor de los casos, de uno de descanso por 3 semanas de trabajo. Es una realidad que para concretar esta reforma no se asignó el presupuesto necesario para lograr su efectividad, porque los órganos creados para su operatividad realizan las labores con plantillas muy reducidas, que desahogan las excesivas cargas de trabajo bajo jornadas inhumanas. Porque los trabajadores se han distinguido por su honorabilidad, eficiencia, alta especialidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo. La politización del presupuesto conlleva riesgos. El afectar financieramente al Poder Judicial no solo implica un impacto en su operación, sino que también limitaría el acceso a la justicia a cientos de miles de mexicanos, lo que retarda la resolución de los asuntos y repercute en la salud de los trabajadores, que se traduce en una sobreexplotación de los recursos humanos y se convierte en una esclavitud velada. Consecuentemente, es de suma importancia considerar la irreductibilidad de los sueldos de trabajadores del Poder Judicial, por lo que solicitamos se garantice que las personas servidoras públicas reciban una remuneración adecuada por su trabajo. Para llevar a buen puerto la reforma que nos ocupa, es urgente destrabar la contención salarial de las personas secretarias y actuarias, que se actualiza desde hace 6 años, cuando hasta el jefe del Ejecutivo obtuvo incrementos salariales, sin dejar de mencionar la existencia de imposibilidad legal del personal de carrera judicial de obtener diverso trabajo remunerado con otro patrón. Esta representación propone incluir en la legislación una garantía presupuestal al Poder Judicial de la Federación equivalente al menos del 2% del gasto programable, que reduciría los riesgos de debilitamiento en el acceso a la justicia y, por consecuencia, fortalecer la división de poderes. Y ya que estamos adecuando figuras externas, en Costa Rica, por ejemplo, el financiamiento de su Poder Judicial no puede ser menor al 6% de los ingresos ordinarios. Respecto al tema de los fideicomisos, un aspecto a considerar es el relativo a que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en un alto porcentaje, ven mermada no solo su salud,
sino también su calidad de vida social y familiar, dada la excesiva carga de trabajo en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas. Se tiene la imperiosa necesidad de cubrir horarios extenuantes de trabajo, esto es, con entrada a las 9 de la mañana y sin hora fija de salida durante los 365 días del año, lo que provoca un deterioro físico, mental y les impide la convivencia con sus seres queridos. El descuido de las familias que deriva en pensiones alimenticias, riesgos de trabajo generados por los estados de ánimo alterados por el estrés, ansiedad, cardiopatías, aunados al acoso laboral y sexual, que afectan no solo aspectos de salud, sino hasta la pérdida de la vida, regulada en la norma oficial mexicana 35, relativo a los riesgos psicosociales. Aspectos fácticos y normativos que nos permite solicitar al constituyente respetar el derecho adquirido de los trabajadores sindicalizados, relativo a apoyos médicos complementarios y económicos extraordinarios, contenidos en el fideicomiso creado esencialmente para garantizar su derecho humano a la salud y la de las familias. Derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial. En este apartado, debido a la limitación del tiempo de mi participación, me referiré a 5 temas que propongo se consideren. El primero es la derogación del artículo 51 bis del acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo. Con tal disposición se facultó a los titulares cesar directamente a las personas trabajadoras, con lo que se rompe el equilibrio procesal, ya que el titular de la relación laboral es juez y parte en dicho procedimiento, pues no se respetan los principios de presunción de inocencia, legalidad y certeza jurídica. Por tanto, es de suma importancia que, al igual que en Costa Rica y Paraguay, se integre al órgano de administración y al Tribunal de Disciplina Judicial un representante del sindicato mayoritario, a fin de que las decisiones que se tomen sean objetivas, con perspectiva de género, en las que se aplique el control de convencionalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia. El segundo tópico es el respeto a la progresividad de la carrera judicial, al ser esta un sistema institucional que regula el ingreso, formación, promoción, evaluación del desempeño, permanencia y separación de las personas servidoras públicas de carácter jurisdiccional, que sin duda alguna generará perfiles idóneos para el crecimiento profesional y la calidad del sistema de justicia. Por lo que reitero que para ser nombrados o electos jueces y magistrados se debe respetar el marco constitucional y no se soslaye los años de experiencia, la alta especialización, profesionalización y estudio, por lo que deberán ser considerados primordialmente los secretarios de tribunal, juzgados de distrito y plazas homólogas que cuenten por lo menos con 5 años de experiencia profesional. Además, aprovecho esta tribuna para reconocer la importancia del personal que integra el Instituto Federal de la Defensoría Pública, quienes aportan su talento y son el primer contacto con los más necesitados de la sociedad a lo que nos debemos. Es necesario que el respeto a la carrera judicial se considere la paridad de género, al ser pieza fundamental para asegurar la efectividad de los derechos de las mujeres desde una perspectiva intercultural. Otro aspecto que solicito sea considerado en la reforma es garantizar la estabilidad en el empleo de todo el personal de base y enfáticamente señalo a los compañeros que se encuentran en plazas a disposición del Consejo de la Judicatura, pues esa condición se debió al comportamiento dinámico de la propia institución, por lo que no debe afectar sus derechos ni dejar en incertidumbre una posible readscripción fuera de la ciudad donde residen, lo que rompe con proyectos de vida y desintegración familiar. Por tanto, es necesario considerar el trabajo a distancia que permite realizar la actividad laboral utilizando herramientas tecnológicas, conciliando la vida laboral con la familiar. Es indispensable que se considere el respeto a la jornada máxima legal, que en muchos casos las excesivas cargas de trabajo obligan a las personas servidoras públicas a laborar jornadas extenuantes.
solicito se incluya la reforma al Poder Judicial de la Federación lo dispuesto en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, respecto a que las jornadas de trabajo superiores al máximo legal establecido en la Ley Federal del Trabajo se considera delito. Estoy convencido que en estos momentos de trascendencia, el mantener el enfoque de la encomienda constitucional no debe alejarse del respeto a las condiciones generales de trabajo vigentes, los derechos de los trabajadores, su continuidad y su progresividad. Hoy, México necesita instituciones fuertes, en donde los tres poderes de la Unión realicen su tarea constitucional de manera armónica y por la legitimidad otorgada el 2 de julio, esforcémonos por el bienestar del pueblo. Muchas gracias. En Derecho, Enrique Galicia López, quien ha participado en diversos diplomados, cursos, seminarios impartidos por la CONDUCEF, por la Escuela Federal de Formación Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, la Unidad de Implementación de la Reforma en materia de justicia laboral y la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde 1998 a la fecha es secretario de Tribunal de Base en la ahora Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 10º Circuito en Villahermosa, Tabasco, y ocupa el cargo de secretario general del Comité Ejecutivo Local de la sección 34 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido, licenciado Enrique Galicia López, tiene usted hasta 5 minutos. Muchas gracias, buenas tardes. Hoy, en el Consejo de la Judicatura Federal tenemos el siguiente panorama, visto desde la representación sindical. Si un titular es denunciado por el personal subordinado, solo se le cambia de adscripción y entonces su mala conducta continúa afectando a su nuevo personal, y si el titular es separado del puesto, continúa en la nómina ordinaria en tanto no se emita una resolución en los años dilatorios del procedimiento. Eso no sucede con el personal operativo y de mandos medios, a quienes inmediatamente se les separa del cargo mediante el famoso artículo 51 bis de uno de los acuerdos generales del Consejo, en el que se desconoce el procedimiento ex profeso de la legislación laboral burocrática. Cuando valientes trabajadoras y trabajadores han denunciado acoso u hostigamiento de su titular, el desechamiento de sus escritos o la dilación en acordar su admisión es un claro mensaje de que los titulares son protegidos y entonces se inhibe a potenciales afectados para denunciar y la historia se repite constantemente. Con el pretexto de la austeridad no se sustituyen muchas licencias médicas, dejando que entre el personal activo se cumplan las funciones de quien esté de licencia, lo que trae mayor carga de trabajo para la persona que deba cumplirlo. Hay órganos y unidades que carecen de suficiente material de oficina y de equipo mobiliario. Se creó la plaza de secretario proyectista, que es de confianza y desplaza a las actuales plazas de secretario de juzgado o secretario de tribunal, que son de base, eso en detrimento de la estabilidad en el trabajo. No se pagan las horas extraordinarias realmente elaboradas. No se atiende la solicitud de un apoyo económico y vales de gasolina para las personas actuarias judiciales, quienes además trabajan con mucho riesgo diariamente debido al carácter de sus funciones, incluyendo realizar notificaciones en la madrugada. No se garantiza la estabilidad en el empleo de compañeros con plazas a disposición del Consejo que pueden ser movidos de ciudad de un momento a otro, generando el perjuicio de la desintegración familiar. En procedimiento especial, sumario, seguido en la Comisión de Conflictos Laborales, por razón de que la persona titular denunciada impugne, el Consejo no resuelve en meses, perdiéndose así el objetivo de la inmediatez en perjuicio de quien ya obtuvo un fallo favorable.
Al personal de mandos medios desde hace 10 años no se le autoriza un incremento salarial, lo que sí ha sido autorizado para el nivel operativo, pero solo en la medida inflacionaria, lo cual no alcanza para recuperar el poder adquisitivo suficiente. En abril pasado, la ministra presidenta aceptó reunirse con la dirigencia sindical, donde previamente fueron recogidos y resguardados nuestros teléfonos móviles, para después, sustancial y definitivamente, negarnos el incremento de prestaciones económicas debido al recorte de presupuesto. Pero contenta dijo, a la Corte nos fue muy bien en el presupuesto. En incongruencia con lo anterior, hemos constatado que los altos mandos y titulares, además de la nómina ordinaria, reciben puntualmente sus incrementos en las prestaciones extraordinarias, en UMAS, de alimentos, gasolina, telefonía, bibliografía, check-up médico y pago de riesgo. Asimismo, jueces y magistrados con la facultad legal de otorgar los nombramientos al personal subordinado y cumplidos los 6 meses ininterrumpidos, pueden otorgar la base, pero en muchos casos, no en todos, ¿verdad? Hay sus honrosas excepciones. En muchos casos suspenden la continuidad de los nombramientos para evitar conceder las bases e impedir que prospere el reclamo legal. Estas prácticas obligan a quienes aspiran a obtener su estabilidad con la basificación a mantenerse sumisos y obedientes y tener el sentimiento de gratitud o lealtad obligada a la persona titular, que lo favorece con nombramientos primero y después con la base. Esto solicitamos que en la inminente reforma, por favor, sea revisado. Por otra parte, si bien el plan establecido contra el nepotismo evitó que un titular tuviera a sus familiares en su mismo órgano de adscripción, ahora la práctica se extendió a más órganos porque entre titulares intercambian propuestas de personal, no solo familiares, sino de otros tipos de relaciones personales, dejando de lado el sistema de listas de acceso y promoción en la carrera judicial, puesto que no están obligados a nombrar en orden de excelencia académica, sino con que solo estén en la lista correspondiente. Apreciados compañeros del Poder Judicial, porque sé que nos están escuchando, sindicalizados, nosotros como personal operativo unos y de mandos medios otros, debemos ver esta iniciativa de reforma a través del órgano de administración judicial propuesto como una enorme oportunidad de obtener mejores condiciones de trabajo, con verdadera justicia y equidad al interior del PJF, con la posibilidad de que el presupuesto tenga una administración eficiente y así recibir puntualmente cada año un progresivo incremento salarial con poder adquisitivo, y que a través de la auténtica vigilancia del Tribunal de Disciplina Judicial que se proyecta, no haya pretexto de tener otras funciones para que resuelva con autonomía, justicia, equidad y prontitud los asuntos acumulados que hoy existen. Ya termino, perdón. La carrera judicial no debe de desaparecer y eso lo saben los legisladores, tanto salientes como entrantes, porque está dispuesta en la ley expresa y recién creada, porque ellos han manifestado, los legisladores, la necesidad de respetar la carrera judicial como la experiencia previa para tener buenos juzgadores, pero además el tema de la elección también nos dará la valiosa oportunidad para elegir como jueces, magistrados y ministros a personas que, teniendo evidente capacidad técnica y profesional para la judicatura, igual hayan demostrado respeto y trato humano hacia los justiciables y a sus subordinados, que en este caso lo es la base trabajadora. Y sobre todo, para el caso de verse a la base trabajadora como potenciales titulares, es necesario desde ahora entender que ser una buena persona también es parte esencial y característica de quien desea juzgar. Muchas gracias por su paciencia. Ya basta porque esto no soluciona la justicia, ni la agraria, ni la laboral, ni la civil, ni nada. Solo quieren detonar a nivel federal, pero no han visto exactamente aquí y en todos los demás estados, los gobernadores nombran a sus magistrados, a sus jueces locales y de cualquier estado de justicia civil o administrativa, ellos los designan a contentillo. Entonces, eso no es justicia. Si queremos que esto mejore, hay que hacer un diagnóstico general en todo México de la justicia y que mejore. Y que tenga que cambiar lo que tenga que cambiar, pero no esta desinformación. Pero nosotros somos parte del Poder Judicial Federal de aquí de Puebla. Y lo que nosotros no queremos es que pase una reforma precisamente por esta confusión y desesperación de la gente. Porque aquí de lo que se trata es de detonar el Poder Judicial Federal y que se designen jueces y magistrados por votación.
Entonces ahí va a ser por consigna y eso no va a ser justicia ni para ellos, ni para nosotros, ni para nadie. Ni para los de materia civil, penal, agraria, administrativa, para nadie. Van a ser jueces por consigna y van a destrozar una carrera judicial de nosotros que somos trabajadores, que venimos a defender nuestro trabajo. Por mucho tiempo el Poder Judicial Federal ha trabajado por mucho tiempo por el pueblo precisamente, para que nosotros diario, con nuestro trabajo y con nuestro estudio, de verdad defendemos a la gente y nosotros lo único que hacemos es tener concursos de execución, trabajar y decidir. Una justicia que no solo para los partidos políticos y para los que quieran poner. Nosotros como Poder Judicial somos trabajadores y queremos defenderlo de esa manera. Eso es lo que nosotros queremos, a ciencia cierta, por eso venimos a reclamar y no queremos que pase una reforma a contentillo de los partidos políticos. Ya basta porque esto no soluciona la justicia, ni la agraria, ni la laboral, ni la civil, ni nada. Solo quieren detonar a nivel federal, pero no han visto exactamente aquí y en todos los demás estados, los gobernadores nombran a sus magistrados, a sus jueces locales y de cualquier estado de justicia civil o administrativa, ellos los designan a contentillo. Entonces, eso no es justicia. Si queremos que esto mejore, hay que hacer un diagnóstico general en todo México de la justicia y se mejore. Y se tenga que cambiar lo que tenga que cambiar, pero no esta desinformación y que existe un entorno. México necesita la justicia y una justicia independiente y de calidad. No venirnos a gritar, a ver qué, porque los que tienen la culpa son los que quieren cambiar las cosas. Eso es lo que nosotros han buscado acercamientos con que esto político. Exactamente. Hubo un acercamiento. Yo soy el secretario general de la sección de aquí de Puebla, del Sindicato de Trabajadores, y precisamente se pidió, junto con la Jucopo en México, con Mier, con Monreal, y aquí también con el consejero, con el presidente que es el Consejo Estatal de aquí, el Consejo de la Judicatura, y se cerraron todos los espacios. No permiten que se lo queramos decir allá, entonces venimos a decirlo aquí. Entonces queremos decirlo aquí, queremos que así se escuche, y queremos que nos han cerrado los micrófonos, y entonces no sé de qué tienen miedo. Y un diagnóstico real, vamos a hacerlo. Somos trabajadores y eso es lo que queremos. Justicia para México, una justicia efectiva. Eso es lo que les puedo decir.